¿Qué es lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en el continente africano? La idea que podemos tener de este lugar varía mucho dependiendo de qué tan optimistas queramos ser al respecto. A pesar de ser un sitio lleno de gente maravillosa y lugares hermosos, con una de las culturas más fascinantes que nos podamos encontrar, es también en este continente donde la humanidad ha mostrado algunas de sus facetas más crueles y desalmadas, siendo un lugar maltratado injustamente por la historia desde el principio de los tiempos. Es por eso que hoy veremos algunos datos de este increíble continente, que nos dará un mayor panorama de lo que ocurre dentro de este, usando el ya conocido formato de iceberg, donde poco a poco nos adentraremos en los datos menos conocidos, llegando hasta lo más profundo que este continente tiene para ofrecernos. Dicho todo esto, demos inicio al video. Primera capa. Origen del ser humano. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que, actualmente el ser humano es la especie dominante del planeta. No solo es que hemos logrado exitosamente expandirnos por todos los rincones del mundo, sino que también hemos alcanzado un grado de evolución y desarrollo tecnológico nunca antes visto en la historia. Debido a esto es curioso ver el origen tan humilde que tuvo nuestra especie, surgiendo de los grandes lagos de lo que hoy en día es el África subsahariana, en el sur del continente, lugar desde el cual poco a poco logramos conquistar el planeta entero, llevándonos incluso a conquistar las estrellas. A pesar de lo mucho que hemos logrado avanzar como especie, y del futuro tan brillante que tenemos por delante, no podemos olvidar de que desde un principio, las manos de la humanidad han estado perpetuamente manchadas en sangre, puesto que para que la humanidad pudiese coronarse como la especie dominante del planeta, primero tuvo que asesinar a sus hermanos homínidos, razón por la cual somos los únicos hombres que quedan, puesto que nosotros mismos nos encargamos de extinguir a las otras razas humanas. Aliko Dangote. Cuando pensamos en el continente africano, en la mayoría de los casos se nos viene a la cabeza imágenes de personas en extrema pobreza y gran escasez, puesto que lamentablemente en la mayoría de los lugares del continente es así. Sin embargo, existen lugares con notables excepciones. Tal es el caso del Cairo en Egipto, siendo la ciudad más grande de África, o Lagos, la capital de Nigeria, que es considerada como una megaurbe reinada por las élites económicas del país, lo que nos lleva al hombre de este puesto. Aliko Dangote, dueño del grupo industrial Dangote, no solo es considerado como la persona más rica de África, sino que también está dentro de la lista de las 80 personas más ricas del mundo. Este magnate multimillonario comenzó su fortuna con una pequeña empresa en los años 70, creciendo poco a poco hasta lo que es hoy en día, que cuenta con un capital de aproximadamente 14 billones de dólares, viviendo en un país en el que más de 112 millones de personas viven con menos de $2 al día. Esta desigualdad tan notable que existe en el país se puede apreciar claramente en proyectos como la construcción de la isla artificial conocida como Eco Atlantic City, que es un megaproyecto destinado a albergar al 1% de los millonarios del país, alejándose del resto del país que vive en la pobreza extrema. ¿Por qué África es tan pobre? Año tras año, y a pesar de los múltiples esfuerzos que los gobiernos de todo el mundo realizan para impedirlo, la pobreza en África sigue aumentando ininterrumpidamente, aun cuando probablemente sea el continente más rico de todo en cuanto a recursos naturales. Pero, ¿cuál es la razón de esto? Existen múltiples factores que explican este fenómeno. El primero de ellos es que, si bien el continente es rico en recursos como el oro, los diamantes y el petróleo, debido al clima tan intenso de la región, es muy poco prolífico a la hora de producir recursos como comida o agua potable, por lo que estos suelen ser muy raros y escasos, limitando así enormemente su accesibilidad. Además de que la mayoría de los países no cuenta con la industria para hacer provecho a estos recursos. La segunda causa es la increíble inestabilidad política que existe en el continente, puesto que este está eternamente sumido en guerras y dictaduras que impiden la vivencia pacífica y proliferación del lugar. La principal razón de esto es la misma vastedad de recursos, puesto que las personas, tanto extranjeras como locales, buscarán siempre tener el control de los mismos para beneficio propio, sin importarles las vidas que tengan que arrebatar para llegar a estos. Fundación de Liberia.
Probablemente hayas escuchado de colonias inglesas, francesas y portuguesas dentro del continente, pero ¿alguna vez escuchaste de una colonia estadounidense? Pues básicamente esto es lo que fue el país de Liberia, siendo un territorio fundado en 1821 por los Estados Unidos, con el fin de enviar ahí a los esclavos africanos liberados, puesto que la mayoría de los norteamericanos que estaban en contra de la esclavitud, también estaban en contra de que los afroamericanos vivieran como ciudadanos libres dentro del país, puesto que si bien consideraban la esclavitud como algo negativo, también creían que las personas no blancas eran inferiores. Por lo que el gobierno americano tuvo la idea de solucionar este dilema enviando a los esclavos africanos de regreso a África, naciendo así la colonia libre de Liberia. Estos territorios fueron conseguidos por los estados americanos a través de una combinación entre la compra y la conquista, que lamentablemente desplazaron a los nativos del país, paradójicamente convirtiendo a los negros esclavos estadounidenses en colonizadores que oprimían a la población nativa, misma que entró en conflicto con los colonos américo-liberianos, provocando múltiples conflictos armados en la región que arrastraron problemas que se extienden hasta la actualidad. Hoy en día el legado de los Estados Unidos en el país se puede notar incluso en su bandera, que comparte muchas similitudes con la bandera de las barras y las estrellas. África y China. Actualmente podemos decir que de cierta forma estamos viviendo una segunda guerra fría, ya no entre los estados soviéticos y los capitalistas, sino que ahora se ha convertido en una especie de carrera económica entre los Estados Unidos y la República Popular de China. En este contexto, ambos países han buscado extender su influencia política a través del mundo, siendo en este caso el gigante asiático el que ha logrado ejercer su dominio económico sobre el continente, siendo China el principal socio comercial de la mayoría de los países africanos y un importante importador de productos en la región, lo que ha llevado a muchas personas a acusar a China de estar promoviendo el neocolonialismo dentro del continente, no solo porque muchos de estos países, al estar tan atados económicamente a China, estos terminan dependiendo por completo de esta, sino que también se ha acusado al país asiático de espionaje y corrupción dentro del continente, teniendo a actuar en contra de gobiernos y políticas que no benefician sus planes. Segunda capa. Programa espacial de Zambia. Zambia, uno de los países que más ha sido afectado por la pobreza en África, es también el único país del continente que ha tenido un acercamiento con el mundo aeroespacial. Es así como el país centroafricano lanzó en 1964 su programa espacial, que tenía como objetivo enviar un total de 12 astronautas, 10 gatos y un misionero al planeta Marte, superando así tanto a los soviéticos como a los norteamericanos en la en ese entonces aún en vigencia carrera espacial. Este programa, que era impulsado por una sola persona, el profesor Mukuka Nkloso, fue sumamente limitado en cuanto a presupuesto, por lo que los astronautas no contaban con ningún tipo de campo de entrenamiento o equipo profesional. Para prepararse para las duras condiciones del espacio, estos optaron por entrenarse lanzándose en barriles cuesta abajo para simular el movimiento del cohete, entrenar a los gatos para que estos pudiesen trepar por cuerdas y dejarlos caer para que sintieran la ingravidez, y caminar sobre sus manos, que según creían Coloso era la única forma en la que se podía caminar en la Luna. Lamentablemente el sueño del señor Coloso de llevar a su país a Marte jamás pudo ser llevado a cabo, y con el tiempo el programa espacial de Zambia fue olvidado. Hasta el día de hoy, no se sabe qué fue lo que llevó a Mukuka a planear su excéntrica idea, pero la mayoría de las personas concuerda que esto lo llevó a cabo como una especie de sátira o burla a los programas espaciales tanto norteamericanos como soviéticos, y como estos gastaban millones de dólares en estos. Argelia francesa. No creo que sea secreto para nadie el hecho de que muchas de las potencias europeas no dieron los mejores tratos a sus respectivas colonias en África. Sin embargo, hubieron ciertos países que fueron especialmente nefastos con la población nativa. Tal es el caso de Francia, cuyas acciones dentro del territorio de Argelia fueron tan infames que incluso son recordadas y condenadas hasta la actualidad. En los 132 años que el país estuvo bajo la ocupación del país europeo, los franceses cometieron infinidad de violaciones a los derechos humanos de la población nativa. Entre los más destacados se encuentran el asesinato de al menos 2 millones de argelinos durante la lucha de independencia de aquel país, aunque muchos historiadores estipulan que esta cifra pudo llegar incluso a los 3 millones.
La tortura y abusos contra civiles que llevaron a cabo las autoridades coloniales hacia los ciudadanos que buscaban rebelarse, las múltiples masacres que se realizaron en protestas pacíficas, no teniendo piedad a la hora de neutralizar estas manifestaciones, incluso dentro del propio territorio francés. Y por último, la realización de 57 pruebas nucleares dentro del territorio argelino, que contaminó radiactivamente al país, matando a 42.000 personas y envenenando a muchos miles más. Los franceses incluso llegaron a exhibir cráneos de guerreros argelinos en el Museo de París, como si de una atracción se tratase. Hasta el día de hoy Francia no ha compensado de ninguna manera a Argelia, negándose incluso a hablar de todas las cosas anteriormente mencionadas. Reparto de África. A finales del siglo XIX, las superpotencias europeas empezaron a apuntar sus intereses expansionistas hacia el continente africano, por lo que para evitar conflictos entre ellos que pudiesen desencadenar en posibles guerras, decidieron repartirse los territorios africanos en 1884 en una conferencia llevada a cabo en Berlín, obviamente sin cuestionar a ningún estado africano al respecto. Los países obtuvieron exitosamente territorios en el reparto fueron Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Portugal, España e Italia, países que iniciaron una invasión masiva hacia el continente africano, que resultó tan exitosa que en 30 años ya habían conquistado el 90% del continente, salvo por 2 países. El primero de ellos fue el ya mencionado Liberia, que se independizó de los Estados Unidos en 1847, y el segundo fue Etiopía, que se supone que tenía que ser conquistada por Italia. Sin embargo, los etíopes no cedieron tan fácilmente ante los colonos italianos, por lo que estos fueron derrotados y expulsados del país, dejando para la posteridad a Etiopía como el único país africano que jamás se sublevó ante una potencia europea. Nollywood y Hollywood. Actualmente, estamos tan saturados con las superproducciones a las que Hollywood nos tiene acostumbrados, que es muy fácil olvidar que no solo se realizan filmes en esta parte del mundo, sino que existe un mercado gigantesco fuera de América y Europa. Tal es el caso de los 2 estudios que hablaremos en esta ocasión. Hollywood y Nollywood son 2 estudios cinematográficos, ubicados en Uganda y Nigeria respectivamente, que sumadas forman la segunda industria cinematográfica más grande del mundo, superando a Hollywood y solo quedando detrás del Bollywood indio. Lo que hace tan especial a estas producciones es el inmenso cariño y dedicación con las que estas son realizadas, debido a que estas no cuentan con un gran presupuesto. Sus productores y realizadores buscan entregar el mejor producto posible con lo poco que tienen. Tal es el caso de la película Who Killed Captain Alex, que es considerada como la película de acción más barata de la historia, realizada con solo $200, pero contando con un éxito enorme fuera de su país. Algo reconocido de estas películas es el conocido video Joker, que es un narrador que nos irá comentando en todo momento lo que está sucediendo en pantalla, a manera de chiste o broma. Esta es una costumbre que tienen muchas películas africanas, que tiene su origen en la proyección de películas extranjeras en el continente. Como es lógico, los espectadores no dominaban el idioma en el que estaba rodada la película, por lo que, junto a la pantalla, era habitual que hubiera un comentarista que narraba lo que iba pasando en cada escena, aunque este tampoco dominaba el idioma, por lo que improvisaba sobre la marcha lo que iba diciendo los personajes, inventándose los diálogos y comentando lo que veía en pantalla, dando origen a esta peculiaridad de la región. Isla de Mijingo. Considerado como el peor lugar para vivir en el mundo, esta es una pequeña isla ubicada en medio del lago Victoria, en el país de Kenia, que tiene el dudoso honor de ser una de las islas con mayor densidad de población en todo el mundo, puesto que contando con una extensión territorial de apenas 2.000 metros cuadrados, cuenta con una población de entre 400 a 500 personas, lo que nos daría un resultado de aproximadamente 4 personas viviendo por metro cuadrado en la isla, lo que la dejaría a niveles similares a los de islas como las de Manhattan o Hong Kong. A pesar de su limitado espacio, esta isla es un importante puerto comercial, debido a que en el lago Victoria es donde se encuentra la preciada perca del Nilo, que fue introducida artificialmente en la zona, ocasionando una sobrepoblación de estas que acabó con casi todas las especies nativas del lago Victoria, causando un desastre medioambiental que poco a poco está acabando con los recursos que sustentan al islote.
Hoy en día los pobladores de la isla Mijingo cuentan en su pequeño territorio con bares, peluquerías, iglesias, farmacias e incluso hoteles y burdeles dentro de la zona, mismos que podrían desaparecer en los próximos años debido a la fuerte crisis económica que se está viviendo, debido al problema medioambiental. Tercera capa. Esclavitud. Contrario a lo que creemos, esta práctica no es algo reciente en el continente africano, sino que ha estado presente desde el principio de su historia, e increíblemente no solo ha afectado a personas de la raza negra. Primero tenemos que decir que muchísimo antes de la llegada de los europeos al continente, las culturas nativas ya solían esclavizarse entre ellas, como una muestra de dominancia de unas con otras. Aunque se considera que los que comenzaron con la esclavitud formalmente en el continente fueron las culturas árabes del Medio Oriente, quienes comerciaban con esclavos negros del sur de África, cristianos blancos de los territorios mediterráneos, e incluso llegaron a esclavizar a personas también árabes de territorios enemigos. Sin embargo, fue con la llegada de los colonos europeos que la esclavitud tomó especial relevancia, puesto que ellos se encargaron de exportar esclavos provenientes de África a todos los rincones del mundo, desde Asia hasta América. Uno podría decir que esta práctica es arcaica y ya ha quedado en el pasado, pero lamentablemente esto no es verdad, puesto que hoy en día se calcula que hay alrededor de 9.2 millones, muchos más que en la época colonial de esclavos en el continente, víctimas principalmente de empresas textiles, mineras y agrícolas. Palabras ofensivas. Níger. Probablemente no existe palabra alguna en el idioma inglés que genere tanta conmoción como esta, llegando al punto de que su uso incorrecto puede generar mucha controversia o incluso hasta altercados, puesto que tiene un significado cultural muy profundo dentro de la cultura afroamericana. Pero ¿cuál es su significado? ¿Y qué es lo que la hace tan polémica? Para esto primero tenemos que entender cuál es su origen etimológico, encontrándose en la palabra de origen latín nigrum, que literalmente significa negro. Esta fue llevada al continente americano en el siglo XVI gracias al tráfico de esclavos capturados por los españoles, portugueses y principalmente neerlandeses, que utilizaban la palabra para referirse a las personas negras en general, aunque no de forma despectiva, puesto que formaba parte del vocabulario de uso común de las personas de la época. No fue hasta principios del siglo XIX que la palabra empezó a adquirir sus connotaciones racistas, debido a que ahora era relacionada con los movimientos abolicionistas afroamericanos, convirtiendo la palabra en un insulto ligado a todos los años de abuso y segregación que los afroamericanos habían vivido durante los últimos 300 años, puesto que en esta ocasión el hombre blanco usaba este slur para negarle a estas personas los mismos derechos de los que él goza. Por fortuna, poco a poco los negros obtuvieron su libertad, y hoy en día en América todos los hombres son iguales ante los ojos de la ley, aunque lamentablemente no sobre los de las personas, puesto que mucha gente sigue utilizando este insulto de manera despectiva hacia los afroamericanos. Orígenes de la música moderna. Al pensar en quiénes fueron los creadores e impulsores de la música moderna, probablemente la mayoría piensa en importantes nombres europeos, como el de Debussy, Chopin o incluso nombres más reconocidos como el de Mozart o Bach. Sin embargo, lo que realmente se considera que dio forma y estructura a la música moderna, la música de origen africana. Para explicar el porqué de esto, una vez más debemos de remontarnos a la época de la esclavitud, específicamente a finales del siglo XIX, en donde se tiene registro de los primeros cruces entre las melodías e instrumentos propios de los colonos europeos, y el ritmo y bailes que los esclavos africanos habían traído de su tierra natal, combinación que después sería conocida como blues, que era tocada en su gran mayoría por los afroamericanos, siendo considerada por los blancos como música de negros. Lo que ellos no sabían es lo popular e inmensamente influyente que se volvió esta música, puesto que hoy en día el blues es considerado como el padre de todos los géneros musicales, porque de este surgieron casi todos los géneros modernos. De este salieron el jazz y el soul, que a su vez dieron origen al funk y el rhythm and blues, que a su vez dio origen al rock, pop y rap, y así siguiendo con casi todos los géneros actuales. La principal influencia que la música africana nos ha dejado en la actualidad es el ritmo, puesto que dio pie a que se le diera más importancia a este elemento dentro de la composición musical.
Por ejemplo, la música académica europea era totalmente armónica, en contraste con la música moderna, que suele ser casi totalmente rítmica. Ayuda a África. África es un continente pobre. Eso es imposible negarlo. Es por eso que las organizaciones y países de todo el mundo han unido sus esfuerzos para ayudar al continente monetariamente, a través de campañas de donativos dirigidos hacia la ayuda humanitaria y el apoyo económico de la región. Pero, ¿qué tanto ayudan realmente estos apoyos monetarios? Lamentablemente, la respuesta a esto es que, en el mejor de los casos, las ayudas no resultan de mucha utilidad, ya sea por malversación de fondos o por la falta de verdadera distribución de los recursos enviados. En el peor de los casos, muchos economistas advierten que estos apoyos probablemente estén haciendo daño a los países africanos, debido a que esto provoca que estos se vuelvan totalmente dependientes de estas ayudas, haciendo imposible para estos países desarrollarse por su propia cuenta. Incluso se ha llegado a acusar a las potencias desarrolladas de promover una dependencia hacia ellos. Realmente los problemas de África son mucho más complejos que simples problemas económicos, por lo que por más dinero que se envíe, esto no solucionará nada. Esto nos deja en una especie de dilema en bucle, en el que las ayudas a África afectan al desarrollo del continente, pero a la vez el continente no puede subsistir sin ellas. Guerra de los 4 años. La guerra. Este fenómeno social tan complejo ha estado presente desde nuestros inicios, llevándose la vida de miles de millones de personas a lo largo de los 1500 años que el ser humano ha poblado el planeta. Pero, ¿cuál es el origen de semejante acto tan destructivo? ¿Qué es lo que motiva al hombre a entrar en un campo de batalla y encontrar a un enemigo dentro de sí mismo? La respuesta a esta pregunta puede que la hayamos encontrado en el lugar más inesperado. La Guerra de los 4 años fue un conflicto que tuvo lugar en el país de Zambia durante el año de 1974, que tiene la peculiaridad de ser la única guerra registrada entre especies no humanas, puesto que esta se dio entre un grupo de chimpancés dentro de la Reserva Natural de Gombe. La guerra en sí fue tan parecida a un conflicto real, que incluso la puedo describir usando terminología bélica usada en conflictos humanos. El conflicto se dio entre la comunidad de Kasakela, que era la comunidad original que habitaba la reserva, y la comunidad de Kama, que fue un pequeño grupo que se separó de Kasakela, puesto que estos simios no aceptaron el nombramiento del nuevo macho alfa. Al principio ambas comunidades vivían de forma relativamente pacífica, aunque existía una gran tensión entre las dos por el control de los territorios. Tensiones que fueron rotas en el momento en que uno de los machos alfas de Kama entró por error al territorio de los Kasakela, acto que fue visto como hostil por parte de ellos, por lo que estos procedieron a emboscar al simio perdido para después atacar violentamente, matándolo en el acto. Este acto es considerado como el casus belli de una sangrienta guerra que se extendió por 4 años, en donde los primates demostraron tener habilidades avanzadas para el combate. A lo largo del conflicto se pudieron apreciar asesinatos premeditados, enfrentamientos con una clara planeación estratégica por parte de ambos bandos, prisioneros de guerra, e incluso la actitud que los Kasakela adoptaron ante los Kama. Recordaban en cierta medida a los casos de genocidio presentados en humanos, puesto que estos implementaron una exterminación sistemática a los que ellos consideraban sus enemigos. Se cree que la guerra llegó a su fin cuando todos los machos de Kama fueron asesinados, dejando a Kasakela como los vencedores indiscutibles. Durante todo este tiempo, la guerra fue seguida y documentada de cerca por la doctora Jane Goodall, que, impactada por el aterrador suceso, contó a la comunidad científica sobre sus hallazgos, mismos que no le creyeron y la acusaban de haber inducido este comportamiento agresivo en los primates, debido a que hasta ese momento se creía que solo los humanos podían tener comportamientos bélicos. No fue sino hasta años después que se pudieron comprobar estos acontecimientos, puesto que se lograron apreciar en otra comunidad de primates no relacionada con esta, dando la razón a la doctora Goodall, que comentó lo siguiente al respecto. Me costó varios años reconciliarme con esos hallazgos. Me solía despertar de madrugada mientras imágenes horribles aparecían sin restricciones en mi mente. Satán, uno de mis simios, usando sus manos para beber de la sangre que brotaba de una gran herida en la cara de Sniff. El viejo Rodolph, normalmente de buen carácter, completamente erguido para lanzar una roca de 2 kilos al cuerpo postrado de Godi.
Homeo arrancando una tira de piel del muslo de D. Figan cargando y golpeando sin cesar contra el cuerpo castigado y tembloroso de Goliat, uno de sus héroes de infancia. Me rompieron el corazón, pero creo que eso los hace más cercanos a nosotros. Regresando a la pregunta del inicio, ¿qué es lo que da al ser humano su increíble capacidad para la destrucción? ¿Será que es un simple rasgo aprendido, o por el contrario, como tal vez se nos pudo haber revelado a través de estos acontecimientos, es un rasgo biológico presente en la naturaleza del hombre y sus parientes cercanos? Tal vez simplemente el ser humano es destructivo, porque así lo dicta su naturaleza primitiva,